Bienvenido el día de hoy a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Ha llegado el momento, amados hermanos, en el que cambiamos de libro. Si eres nuevo en el canal, déjame comentarte qué es lo que sucede. A partir del día de hoy, comenzaremos a estudiar un nuevo libro de nuestra Biblia. El día de hoy, comenzaremos a estudiar el libro de Números. ¿Y qué es lo que hacemos en este espacio? Bueno, damos una pequeña introducción acerca de lo que veremos y aprenderemos y, sabremos qué esperar del libro de Números. Así que comencemos. Y lo primero que vamos a mencionar acerca de este libro, amados hermanos, es que el libro de Números, como ya sabemos, es el cuarto libro del Pentateuco. Recordemos los primeros 5 libros de la Biblia que para el pueblo judío, después de Moisés, claro, o sea, mucho tiempo después, conformaron la ley de Dios. De hecho, los judíos tenían la responsabilidad de memorizarse el Pentateuco, no de saberse una que otra cita bíblica. No sé si te pasa que te dicen, a ver, un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia, dime unos cuantos versículos de la Biblia. Bueno, ellos se sabían los libros enteros, porque era la ley de Moisés. Aquí estaba la ley que Dios les había dado. El Pentateuco ellos se lo sabían de memoria, y Números era parte y sigue siendo parte de este Pentateuco. ¿De dónde viene el nombre de Números? Bueno, su nombre proviene de los censos del pueblo de Israel que aparecen en los capítulos 1 y capítulo 26. De hecho, este nombre le fue dado más adelante en la Septuaginta porque en los manuscritos originales este libro se llamaba En el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba En el desierto? Porque refleja el contenido. Lo que vamos a ver en este libro, amados hermanos, es la travesía del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que este libro, amados hermanos, se desarrolla durante los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Como hemos dicho y hemos comentado en otras ocasiones, Moisés fue el escritor de este libro. Y según, si quieres, fechas, según los historiadores, fue escrito en el año 1445 y 1405 a.C. Bueno, ¿dónde es que se ubica la historia bíblica de este libro? Vemos que los historiadores nos marcan que Números sigue la entrega de la ley en el Sinaí, lo cual podemos encontrar en el libro de Éxodo, y antecede la conquista de Canaán con el personaje que es, muy bien, Josué. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el propósito de estudiar Números? ¿Cuál fue el propósito de haber escrito Números por parte del Señor? Bueno, el Señor relató aquí en el libro de Números la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel, mostrando las consecuencias de la desobediencia y la importancia de la fe en Dios. Este fue el propósito de Dios al escribir este libro, que quedara un recordatorio para el pueblo, mostrando que Dios siempre ha sido fiel, siempre es fiel y siempre será fiel, y que nosotros como seres humanos siempre le fallamos, siempre estamos haciéndolo a un lado y siempre seremos imperfectos. Ahora, ¿cuáles son los temas que vamos a encontrar en el libro de Números? Número 1, vamos a encontrar la soberanía y la fidelidad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en los capítulos 9, 10 y 11 vemos cómo Dios dirige, provee y da disciplina a su pueblo. Dios no dejó solo a su pueblo una vez que lo sacó de Egipto, ¿ok? Recordemos esto. Dios saca a su pueblo de Egipto, los lleva al monte Sinaí, les da las tablas de los mandamientos y a partir de ese momento es que comienza su travesía. Bueno, Dios no los dejó solos. Dios les dio alimento, les dio siempre su ropa. De hecho, vamos a aprender un milagro bastante importante e interesante acerca de esto. Y finalmente vemos que Dios también les dio disciplina. Porque recordemos que Dios al que ama, disciplina. E hizo esto con su pueblo. ¿Y cómo vemos manifestada la fidelidad de Dios? Bueno, precisamente en estos capítulos se nos muestra la presencia de Dios a través de la nube y la columna de fuego. Un segundo tema principal de este libro es la rebelión y las consecuencias de la misma. Vemos que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, la Biblia nos muestra que el pueblo constantemente se quejaba y desobedecía a Dios. ¿Cómo es posible que Dios ya te sacó de la esclavitud? Te está dando de comer, te está dando leyes nuevas para que seas una nación distinta. Y aún así te quejas. Bueno, veremos aquí cómo se desarrollará esta parte, o cómo se desarrolló esta parte de la historia. Vemos también acerca de la rebelión y las consecuencias de la misma, que la incredulidad se manifiesta en los espías que Dios le indicó a Moisés que estos fueran. Y esta misma incredulidad llevó al pueblo a que pasara 40 años en el desierto. Esto es algo triste,
Sin embargo, Dios lo utilizó para el bien tanto de su pueblo en ese entonces como de su pueblo hoy, o sea, también nosotros. Como tercer punto importante, aprenderemos acerca del sacerdocio que Dios instituyó en aquel momento. En los primeros capítulos, de hecho de los capítulos 2, 3 y 4, Dios estableció a los levitas para servir en el tabernáculo. Y vemos aquí el papel de Aarón y su descendencia como sacerdotes. Vemos que la adoración a Dios no era algo que se podía tomar a juego, solamente era una labor que se le había otorgado a cierto grupo de personas, a nadie más. Y desde aquí vemos cómo es que el Señor utilizó este tipo de enseñanzas para mostrarle al pueblo, hey, la adoración no es una cosa simple. La adoración no es cualquier tema, la adoración es sumamente importante, tanto que solamente una familia puede hacerlo. Y hoy en día tú y yo tenemos el privilegio de que también tú y yo podemos adorar a Dios. Como cuarto tema importante y principal de este libro, veremos cómo fue la preparación del pueblo para la tierra prometida. En el segundo capítulo de Números veremos que Dios le da instrucciones al pueblo sobre la organización del campamento. Y también veremos cómo es que las generaciones futuras de este pueblo, del pueblo de Israel, ya estaban listas para entrar en Canaán. Veremos cómo es que Dios preparó al pueblo que salió de Egipto y cómo Dios preparó a la generación que sí entró a la tierra prometida. Porque si no lo sabes, de los que salieron de la esclavitud de Egipto, no entraron. Entraron sus hijos, entraron los nietos, entraron las generaciones jóvenes. Pero de los que salieron, ninguno entró, más que 2 personajes. Si sabes quiénes son esos 2 personajes que salieron de Egipto y que sí entraron, esos hombres grandes y viejos que sí entraron a la tierra prometida, te invitamos, déjalo en la caja de comentarios. Vamos a ver quiénes son los que sí conocen estos 2 personajes. Solo 2, ¿ok? De ahí en fuera, ninguno de los adultos entró a la tierra prometida. Y finalmente, y de hecho muy importante, como quinto punto importante de este libro, veremos a Cristo. El Señor Jesucristo representado en este libro. Vemos y veremos cómo es que la serpiente de bronce era figura del Señor Jesucristo. Veremos cómo el maná era símbolo del Señor Jesucristo. Veremos cómo el pan que Dios les dio era también símbolo, que era el pan de vida. Todo esto se refleja en Jesucristo. Amados hermanos, no podemos pasar ni un solo libro sin decir cómo es que este libro impacta y nos refiere hacia el Señor Jesucristo. Amados hermanos, estudiar números no es nada más estudiar historia, ¿ok? Al estudiar números nosotros aprenderemos a confiar en Dios a pesar de las dificultades. Sé que lo hemos aprendido, sé que hemos visto muchas historias aquí en el canal. Sin embargo, aquí veremos cómo es que Israel dudó de Dios en el desierto. Pero en esta enseñanza nosotros aprenderemos a confiar en la guía de Dios y en la provisión de Dios. También aprenderemos acerca de las consecuencias de la desobediencia. Bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero nosotros sí podemos aprender de los errores del pueblo de Israel y no cometerlos. La generación incrédula no entró a Canaán. Y eso nos enseña que la incredulidad nos priva de las bendiciones de Dios. También aprenderemos cómo es que la adoración importa. Tal como lo mencionamos hace un momento, la adoración es algo muy importante. Y tan importante es que solamente un grupo de personas podía hacerlo. Dios estableció el sacerdocio. Y hoy tú y yo somos llamados a servir fielmente en la iglesia. Y finalmente, aprenderemos que Jesús, el Señor Todopoderoso, es nuestro Redentor. Así como la serpiente de bronce que te acabo de mencionar salvó a los israelitas, el Señor Jesucristo nos salva de la condenación del pecado. Amada Iglesia, Números es un libro clave para comprender el carácter de Dios y la naturaleza humana. El libro de Números nos enseña a confiar en la fidelidad de Dios, nos enseña a obedecer su palabra y a prepararnos para la vida que Él nos ha prometido en Cristo. Este estudio que comenzaremos en un momento y tendremos el resto del mes nos ayudará a entender mejor el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que no te pierdas lo que en este canal aprenderemos acerca del libro de Números. Que Dios te bendiga y que esta aventura Sobre el altar te entregaste, roto cual